Pues amigos, regresamos con esta interesante charla. Bueno, decíamos antes del corte, mencionábamos algunas causas que llevaron a que los campesinos y en cierta medida la gente de la ciudad y de las ciudades, porque el Bajío es todo un complejo de ciudades, que llevaron a que fueran susceptibles a seguir la rebelión propugnada por Hidalgo. Hay que recordar una serie de cosas. Primero, que en ningún momento hay que dejarnos llevar por la trampa de que Hidalgo buscaba la independencia de la Nueva España. Eso ya es una construcción posterior, ¿sí? En pos del nacionalismo, pues la historia tiene que tergiversarse, acomodarse un poquito. Se acomodó todo, ¿no? Lo que Hidalgo perseguía como criollo, como perteneciente a un grupo social específico que era el de los españoles americanos, era el de recuperar ciertos espacios, ciertas posiciones de privilegio que en las últimas décadas habían sido desplazados por los peninsulares. Si somos un poco críticos, legalmente no existe esta diferenciación que impida a los criollos ejercer altos cargos en la administración imperial. Es una cuestión más de costumbre, una cuestión de vínculos, de clientelismo. La mayor parte de los funcionarios peninsulares que ocupaban los altos cargos, desde los intendentes, los miembros de las audiencias o en la administración virreinal, lo hacían porque tenían representantes o tenían, diríamos ahora, palancas en el gobierno imperial. Desde la Corte de Madrid todo se manejaba, ¿sí? A través de recomendaciones, de pago de favores. Nada nuevo. Es por eso que la mayor parte de los funcionarios públicos, de la burocracia en Novohispana y a nivel de las Indias, era ocupado por peninsulares. Tampoco podemos hacer tabla rasa. También había criollos que ocupaban altos puestos. Tenemos que ser críticos, tenemos que revisarlo minuciosamente en los archivos. Era una cuestión más de costumbre o de práctica política y de clientelismo que una regla generalizada. Bueno, desde que Napoleón tuvo a bien invadir España en 1808 y de reducir a prisión a Fernando VII, se desprende en todos los niveles de la sociedad, al menos en los niveles altos, los españoles, algunos mestizos, que tienen más arraigo, más raigambre en la sociedad española, se desprende un sentimiento que podríamos llamar protonacionalista, como lo mencionó Breiden en un artículo de 1972. El hecho de que se haya invadido la península, de que el trono lo ocupase un príncipe extranjero, José I, hermano de Napoleón, despertó entre los criollos y los peninsulares una rabia que rayaba en el fanatismo, en algunos sectores, porque en otros estuvieron prestos a la colaboración. ¿Sí? Ciertamente, antes de estos eventos de la invasión, los españoles metropolitanos habían sufrido las inclemencias del gobierno del válido Manuel Godoy, que a la sazón era ministro del rey Carlos IV y que había convertido a la figura del rey en un mero títere. Con la influencia de su esposa, la intervención de Godoy, el rey Carlos IV pues, fue un rey de utilería, sin carácter, que se dejó manejar por Napoleón, hasta que consiguió que en 1802 España se convirtiera en aliada de Francia y que a partir de entonces el destino militar de España se viese ligado a las empresas imperiales napoleónicas. Eso los llevó a que el enfrentamiento con Inglaterra fuera inevitable y con los demás miembros de las coaliciones que luchaban contra Napoleón. A la sazón de que las batallas navales de Cabo San Vicente de 1799, la batalla naval de Trafalgar, liquidaran toda la presencia o todo el trabajo que en ese sector había desarrollado tanto el rey Fernando VI como Carlos III. ¿Sí? España, que había alcanzado, a finales del siglo XVIII, había alcanzado cierto nivel en cuanto a su presencia naval, era la segunda flota más grande del mundo después de la inglesa. En esas dos batallas navales desapareció. Pero no solamente desaparecieron los barcos físicamente, desapareció todo ese personal, toda esa inteligencia que hacía posible el poderío naval de España. ¿Sí? Los grandes marinos
Malaspina, que aunque era italiano era súbdito español, Gravina, todo eso se terminó en estas dos batallas. Los grandes pilotos, los grandes constructores navales, todo se fue a la basura, ¿sí? Y la ruina de esta administración, tanto de guerra como económica, pues se va a transmitir de manera inexorable a la administración de las Indias. Claro. Iba a decir de las colonias, pero es un error decir colonias, porque no eran colonias, eran reinos. A pesar de las reformas borbónicas, de la reforma político-territorial, seguían existiendo los reinos. Y a pesar de que en su régimen interno ya no existían las alcaldías mayores ni los corregimientos, existían las intendencias, que centralizaban la administración, ¿sí? Por eso no podemos llamarle colonias, es un error. Bueno, y grave error. Y grave error. Bueno, la invasión española, la invasión francesa a España, la imposición de un rey extranjero, pues llevó a estos criollos a sentir deseos de lanzarse al mar, llegar nadando a la península y echar a patadas a los franceses de la madre patria. Sin embargo, eso no era posible. Cuando llegan las noticias en junio de 1808 de que el reino está perdido, de que el rey está prisionero, pasándoselo de lo mejor en su prisión francesa, pues inmediatamente se recurre a una tradición medieval, ¿sí? Las leyes de partidas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII establecían que, una de las leyes de partida, que no recuerdo exactamente en este momento cuál, establecía que faltando el rey por alguna causa, muerte, prisión o insanía mental, por decirlo en términos modernos, la soberanía del reino y su salvaguarda recaía en los buenos hombres y en los principales de las ciudades, ya fuesen eclesiásticos o seglares, que tenían la obligación de salvaguardar esta soberanía del reino en nombre del rey, ¿sí? Bueno, fue lo que pasó exactamente y fue el origen de todos los males posteriores, porque teniendo los franceses ocupando la península, haciendo matanzas en Madrid y en otras ciudades, en todas las capitales de provincia, y incluidas las de la península y en todas las Indias occidentales, todo mundo quiso arrogarse esa representación real y se formaron las famosas juntas. Este juntismo, como lo definen algunos especialistas del periodo, pues va a generar al principio más problemas que un frente común, ¿sí? A pesar de que existía la obligación moral de combatir a los franceses y de expulsarlos de la península, en algunas ciudades de España incluso estalló lo que podríamos llamar una especie de pequeña guerra civil entre juntas. Y en algunos momentos llegaron a las manos. Y esto ralentizó, detuvo durante algunos meses la respuesta efectiva de la población española hacia los invasores franceses. Hay que recordar que el ejército había sido desmantelado meses antes. Algunos altos oficiales habían sido enviados a Dinamarca, otros colaboraban con las tropas napoleónicas en los distintos países ocupados de Europa. El asunto es que cuando se da la invasión, prácticamente el ejército está desarticulado, sin cabezas, y los soldados rasos pues no tenían capacidad de acción. Esto provoca que los criollos tengan una reacción fuerte, violenta, y que, bueno, sabemos que se tomó el control del virreinato. Iturrigaray les permitió a algunos criollos sumarse a su gobierno para hacer un frente común contra los franceses. Sin embargo, en septiembre de 1808 esto llegó a su fin con el golpe de estado de Gabriel del Yermo, que restablece a una facción de españoles peninsulares, se destituye al virrey, y todos los criollos que habían estado exaltados queriendo participar del gobierno son reducidos a prisión, ¿sí? Esto se reproduce a nivel novohispano, y en lugares como Valladolid se forma una conspiración, es decir, un grupo de notables, la mayoría criollos, se reúnen para hablar del futuro del reino, para criticar las acciones del gobierno virreinal, que ellos consideran que está vendido a los franceses, y es entonces que se desata a nivel novohispano también una especie de juntismo, que nosotros llamamos conspiraciones. Un furor juntista, sí, que va a permitir que pues empiecen a hablar de planes no de independencia ni de emancipación, sino de recuperar el control para los criollos y a su vez armar una gran flota una vez que tengan el poder, armar una flota que pueda auxiliar a sus hermanos españoles que están siendo sometidos por los franceses.
Al menos esas son las ideas primarias de Hidalgo y de su grupo de criollos, ¿sí? Hay que recordar que Hidalgo tenía muchos amigos a nivel novohispano, a pesar de que era un simple cura de pueblo, por su formación afrancesada, por su condición, podríamos llamarlo de ilustrado, aunque parezca excesivo. En la Nueva España no hubo ilustración, pero sí había ilustrados. Es decir, rara avis, dirían en latín, personas aisladas que compartían esas ideas tanto del enciclopedismo francés como de las ideas renovadoras. Aunque no hay que pensar que eran partidarios de la Revolución Francesa. La mayor parte de los novohispanos ilustrados rehuían, como se rehuía el demonio, del jacobinismo. No eran exaltados, no eran excesivamente partidarios de un cambio violento y radical. Eran partidarios de un cambio paulatino, en este caso, que los criollos participaran del gobierno más activamente, sin modificar mayormente la estructura de administración imperial. Así es. Bueno, aquí el problema viene cuando se descubre la conspiración de Querétaro, se devela la participación de varios notables regionales en el movimiento, de que hay algunos militares inmiscuidos como Allende, los Aldama, que no es que fueran militares excelentes, eran criollos que habían recibido alguna formación en las milicias provinciales, habían estado acantonados en Jalapa, pero que nunca habían visto pues, una guerra pues, ni de lejos, ¿sí? Tenían poca experiencia militar, pero contaban con un elemento muy importante que era la disciplina. Por eso cuando se precipita este movimiento, porque se tenía planeado originalmente que iba a estallar a principios de octubre de 1810, durante la celebración de la Feria de San Juan de los Lagos, donde se iban a reunir muchos comerciantes, muchas personas importantes. En esencia se planeaba como una especie de secuestro, un movimiento de mano que permitiera presionar al gobierno virreinal para que se urgieran reformas y que se permitiera incluir a varios criollos en la administración virreinal. Más bien era como un movimiento preparado para hacer algo mediático en palabras actuales. Algo así, algo publicitario. Algo que estuviese exento de sangre. Sin embargo, ante la delación que sufren en Querétaro, pues todo se precipita. El mismo Allende hace notar que Hidalgo estaba indeciso, no sabía qué hacer cuando en la madrugada del 16 de septiembre va y le comunica esta mala nueva, ¿no? Y lo que se le ocurre a Hidalgo es convocar a la gente de su parroquia y los arenga, moviendo una fibra sensible. Primero, acabar con este gobierno de los malos peninsulares, a los que ellos creen que están coludidos con los franceses. En segundo lugar, apelar a las necesidades del pueblo. Así es. Alimentos, quizá, como dije hace un momento en el corte anterior, dar respuesta a estas muchas agravios que habían sufrido por parte de la administración virreinal, y eso pues movió el resorte de la gente. Por eso se exacerbaron los ánimos, por eso fue tan cruenta la primera. No la promesa, pero sí la posibilidad de un botín que se podía compartir, movió a esta gente a seguir a Hidalgo, que además era una persona pues conocida y bastante respetada. Sí, eso llevó a que se le sumara a prácticamente todos los varones del pueblo. Después, conforme fueron recorriendo los distintos lugares en su camino a Celaya, pues se fueron sumando más campesinos que tenían muchas causas de queja, pero todas vinculadas con la sobrevivencia. Se habla de un número enorme de seguidores, 80,000. Sí, bueno, cuando llegan aquí a Guanajuato, después de un largo rodeo, a veces que está sujeto a discusión, ¿por qué no dirigirse directamente a la Ciudad de México? ¿Y por qué dar un rodeo y llegar a Guanajuato? ¿Por qué entramparse en esta ciudad que está metida como una cuña en las estribaciones de la sierra? Pero también tenemos que tomar en cuenta que Guanajuato era un lugar muy valioso. Claro. Porque era el lugar donde se producían más platas, donde había grandes caudales. Así es. Y estratégicamente era importante el punto. Vamos a dejar esta parte, amigos, para regresar con ustedes al último bloque del programa. Como ven, si podemos hacer alguna música de misterio, se va a poner más bueno. Vamos a un corte, amigos.